Mercedes clase S es la berlina de lujo de segmento F más vendida de la historia. Y no me extraña, porque la marca de la estrella ha querido hacer de este coche generación tras generación el mejor coche del mundo, con una tecnología que parecía inalcanzable para el resto de marcas. Por ejemplo, esta quinta generación salió al mercado en 2005 y en ese año este coche ya podía equipar, por ejemplo, el Distronic Plus, es decir, el control de crucero adaptativo, faros con tecnología LED. Recordemos que a día de hoy todavía hay muchos coches que no cuentan con faros con tecnología LED. Tenemos, por ejemplo, también la visión nocturna por infrarrojos. Esta unidad no lo equipa porque era un opcional, pero este coche podía equipar visión nocturna con infrarrojos. Incluso este coche podía salir de fábrica con blindaje. Esto es algo que evidentemente no a todos les haría falta. Es muy raro ver una unidad de Mercedes clase S con blindaje de fábrica, pero como os digo, si eras un político o si te dedicabas a actividades ilegales, podías necesitar un clase S con blindaje. En definitiva, uno de los mejores coches del mundo, como os digo, y que vamos a probar en profundidad en este vídeo. Esto es Top Drivers y hoy probamos el Mercedes clase S 320 CDI W221. Esta quinta generación del clase S es un poco más grande que la generación anterior. Bueno, las medidas corresponden a una berlina de lujo de este segmento. Tenemos 5,07 metros de largo, 1,87 de ancho y 1,47 de alto. Si os fijáis, tenemos un capó muy largo y además acuñado hacia adelante, como es típico en la clase S. Un capó grande para albergar motores de 6, 8 e incluso 12 cilindros en V, con los que podía contar esta generación del clase S. En concreto, el S600 y el S65 AMG eran motores V12, una auténtica maravilla. Fijaos que tenemos entradas de aire en el capó, dos entradas de aire, ambas completamente reales. Bueno, como os decía al principio, tenemos el Distronic Plus, es decir, el control de crucero adaptativo, este es el radar, y tenemos también faros con tecnología LED, aunque no todo el faro cuenta con tecnología LED. Esta unidad, como podéis ver, no cuenta con el acabado AMG, así que es una unidad que se ve más clásica, pero yo creo que su diseño es atemporal, no creo que su diseño se parezca desfasado o antiguo. A mí me gusta mucho el diseño de esta clase S. En el lateral tenemos llantas de 17 pulgadas, estas son las que venían de serie con este coche, y también tenemos discos perforados, que también venían de serie. Otro aspecto que era de serie en este clase S, independientemente del motor, es la suspensión neumática, que Mercedes llama Airmatic. Esta suspensión tiene sus puntos positivos y sus puntos negativos que ahora veremos en la prueba de conducción. Y si os fijáis, también me ha llamado la atención que tenemos unos espejos muy pequeños. Esto favorece el coeficiente aerodinámico del coche, pero me ha dejado un poco que desear la visibilidad del coche por culpa, como os digo, de estos espejos que me parecen muy pequeños para un clase S. Bueno, otro aspecto que me ha gustado mucho de este coche, esto era opcional, no era de serie, es el absorbe puertas. Cuando no terminamos de dejar la puerta bien cerrada, el propio coche la termina de cerrar, fijaos. Lo habéis oído, ¿no? Este sonido significa que el coche ha terminado de cerrar la puerta. Me encanta este opcional. Y ahora nos vamos a ir a la parte trasera. Bueno, fijaos, se me ha olvidado comentarlo, fijaos que tenemos los pasos de ruedas sobredimensionados, porque evidentemente este clase S podía contar con llantas mucho más grandes que estas de 17 pulgadas con las que cuenta esta unidad. Y en la parte trasera hubo un aspecto bastante polémico en este clase S, y es el diseño de los faros, con estas dos piezas de plástico que separan el faro en tres. Tenemos aquí la luz de marcha atrás y el resto del faro. Bueno, esto no terminó de ser muy aceptado por toda la crítica, pero a mí personalmente sí que me gusta. No sé, dejadme en los comentarios si os gusta o no el diseño de este clase S. El interior de este clase S es de auténtico lujo. La calidad, el ajuste de materiales, los materiales utilizados, bueno, pues son, como os digo, de auténtico lujo, y a día de hoy es muy difícil encontrar un coche mejor acabado que este clase S. Fijaos, por ejemplo, el paño de la puerta. Tenemos aquí plástico mullido de muy buena calidad, madera muy bien terminada. Tenemos en este caso la regulación eléctrica del asiento y la calefacción. Tenemos aquí una cosa que me ha gustado mucho, donde apoyamos el brazo tenemos una pequeña guantera donde dejar objetos, y también tenemos aquí otro espacio para dejar objetos.
En la parte superior del salpicadero, fijaos que tenemos todo el salpicadero forrado en cuero con este pespunte de hilo negro de muchísima calidad. Bueno, como os digo, es muy difícil encontrar un coche mejor acabado a día de hoy. Los asientos también están evidentemente forrados en cuero y, como os digo, fijaos la calidad que tienen este coche. Esta unidad es de 2007, de principios de 2007 y... bueno, independientemente de que esté mejor o peor cuidado por su dueño, pero fijaos que el cuero resiste perfectamente el paso del tiempo y esto, como os digo, aparte de que esté mejor o peor cuidado, es porque el cuero es de muchísima calidad. Vamos a arrancar ahora el coche para que veáis todos los opcionales que lleva. Bueno, me hubiera gustado que esta unidad contara con la visión nocturna por infrarrojos, pero no la tiene porque es opcional, como os he comentado, y no os la puedo enseñar. Bueno, fijaos que el cuadro de instrumentos, os vuelvo a recalcar que esta generación del clase S salió al mercado en 2005. Bueno, pues el cuadro de instrumentos es mitad analógico y mitad digital. Toda esta parte central es digital. Podemos ver toda la información. Seleccionando con estos mandos que tenemos en la mano izquierda podemos cambiar la información que vemos aquí en el cuadro de instrumentos. Volante. Bueno, en esta generación de Mercedes, en esta época, los volantes eran muy grandes, tenían un diámetro muy grande. A mí personalmente me gustan un poco más pequeños, pero como os digo, tienen un diámetro muy grande. Y otro aspecto que me gusta mucho y me llama la atención, en esta generación de Mercedes, aquí lo vais a ver, tenemos ya pulsadores para cambiar de marcha con este pulsador, tanto en la mano derecha como en la mano izquierda. Otro aspecto que me gusta, tenemos esta palanca para seleccionar la marcha y así tenemos una consola central mucho más despejada. Pantalla multimedia. Hay un aspecto que me gusta bastante y es que tenemos estos dos botones para regular la inclinación de la pantalla, si la queremos poner más mirando hacia el conductor o más mirando hacia el acompañante. Con estos dos botones, fijaos que le voy a dar otra vez y imagino que lo estáis escuchando, un motor la regula en función de lo que nosotros seleccionemos. Aquí tenemos también el pulsador de la suspensión neumática, a ver si lo veis, aquí lo tenéis. Este es el pulsador de la suspensión neumática con el que podemos subir el coche. Como no podía faltar en un clase S, tenemos un reloj analógico presidiendo la consola central. Aquí tenéis más madera de muchísima calidad. Tenemos evidentemente botones físicos para la climatización. Tenemos cargador de CDs. Esto es algo un poco antiguo, pero bueno, es lo que había en esta generación. Tenemos también aquí estos botones. ¿Para qué sirven estos botones? Bueno, pues como los estáis viendo, para utilizar el teléfono. Y es que aquí tenemos un momento retro también. Este coche podía incorporar un duplicado de tu tarjeta SIM. Lo incorporabas aquí en este teléfono Nokia. Menudos recuerdos me trae este teléfono. Bueno, pues lo podíamos aquí incorporar un duplicado de la tarjeta SIM y así poder manejar el teléfono con manos libres, nunca mejor dicho. Tenemos también una especie de modos de conducción entre manual, sport y confort. Tenemos, como podéis ver, también regulaciones de aquí, por ejemplo, el volumen. Esta pieza también en madera de muchísima calidad. Fijaos, como os digo, coche de 2007. Han pasado 17, unos 15 años tiene esta unidad. Y fijaos que está perfectamente cuidado. Todo es de muy buena calidad, todos los materiales, como os digo, y en definitiva, un coche que es de auténtico lujo. Y debajo de este enorme capó, como podéis ver, tenemos el 320 CDI, el motor diésel más vendido de esta generación del clase S. El código de este motor es OM642. Este 320 CDI era el motor diésel de acceso. Posteriormente, esta generación del clase S tenía otro motor diésel más potente y además era un V8. Aunque evidentemente era un motor más costoso de adquirir y también más costoso de mantener, evidentemente. Parece impensable a día de hoy, ¿verdad?, que una marca de lujo utilice un motor V8 diésel, pero en esta época sí que prácticamente todas las marcas de lujo contaban con motores V8 diésel. Bueno, este motor 320 CDI es un motor que está construido íntegramente en aluminio, tanto el bloque como la culata, y cuenta con inyección directa turbo de geometría variable e intercooler, gracias a los que desarrolla 235 caballos, unos pocos caballos más que en el clase E, en el que también se montaba este motor, y 540 Nm de par entre 1600 y 2800 revoluciones. Bueno, las prestaciones de este coche con este motor
son un 0 a 100 en 7,5 segundos y una velocidad máxima limitada a 250 km por hora. Y ahora, como es habitual en el canal, vamos a ver una aceleración de 0 a 100 de este clase S. Aunque ahora lo veremos en la prueba de conducción, pero me está sorprendiendo que este clase S con este motor 320 CDI se mueve muy bien. Es cierto que tenemos 235 caballos, pero también hay que recordar que este coche pesa casi 2000 kilos. Como os digo, aceleración de 0 a 100 en 7,5 segundos. Vamos a seleccionar el modo Sport de la conducción. Aquí lo tenéis. Os he puesto el velocímetro digital y también la velocidad en millas, porque se puede poner un segundo velocímetro aquí en este cuadro de instrumentos digital. Y nada, vamos a ver si igualamos esos 7,5 segundos que declara la marca. Os quiero enseñar también las plazas traseras de este clase S, porque muchas veces este tipo de coches no se compran para conducirlos, sino para ir cómodamente detrás y que un chofer nos lleve. Bueno, casi todo el equipamiento de lujo de estas plazas traseras es opcional, no es de serie. Esta unidad prácticamente no tiene ninguno de ese equipamiento opcional, pero os quiero comentar, por ejemplo, que por 1.400 euros se podía incluir aquí un compartimento refrigerado, que esta unidad, como podéis ver, no cuenta con él. También por otros 1.400 euros podía incluir calefacción y ventilación en estos asientos traseros, que tampoco tiene esta unidad. Y por 1.900 euros podía incluir una banqueta que, en vez de ser esta banqueta de 3, era una banqueta con 2 asientos individuales, uno a cada lado, y estos asientos contaban con regulación eléctrica. Pero como os digo, esta unidad no cuenta con ninguno de esos equipamientos. Lo que sí tenemos son las cortinillas. Fijaos que si le damos a subir la ventanilla, una vez que está subida, se suben las cortinillas, los parasoles. Y otra cosa que me llama mucho la atención es que tenemos también mandos para regular la otra cortinilla. Desde esta puerta y desde aquella otra puerta también podemos regular las cortinillas de ambas puertas. Y también tenemos la cortinilla trasera que podemos subir con este botón que tenemos aquí. En definitiva, unas plazas traseras de auténtico lujo, como corresponde a un clase S. Bueno amigos, ya estamos a los mandos de este clase S. Y vamos a intentar explicar en esta prueba de conducción cómo es conducir una berlina de lujo de este tamaño. Bueno, para empezar, el habitáculo no es excesivamente grande. No penséis que este clase S es muy espacioso en el interior, porque sí, evidentemente es espacioso, pero por ejemplo no más que un clase actual. Es decir, esta generación del clase S no era más espacioso en su interior que la generación anterior. Bueno, lo que más llama la atención de este coche, evidentemente, es que es prácticamente una alfombra voladora con esta suspensión neumática que venía de serie en esta generación. Este coche es capaz de absorber todos los baches con una suavidad tremenda. Prácticamente la carrocería no se mueve mientras la suspensión va trabajando y absorbiendo todos los baches, independientemente de que sean baches cortos y profundos o baches más ondulados, por ejemplo, en una autovía. Pero en cambio, lo que también sorprende de este coche es que, a pesar de que es una berlina de 5 metros de longitud, una berlina grande, pesada, no es excesivamente torpe a la hora de tomar curvas. De hecho, me llama la atención que el coche quiere inscribirse en la curva. Cuando llegamos a una curva, a pesar de que también la dirección es bastante lenta, esto sí que os lo tengo que decir, fijaos que tarda el coche bastante en responder a las órdenes que le damos al volante, pero aún así el coche se inscribe en una curva. No es un coche que vayamos a utilizar para irnos a un tramo de curvas a divertirnos, pero os tengo que decir que este clase S es un poco más ágil de lo que me esperaba, y también os tengo que decir que es un poco más ágil que el Serie 7 y que el Audi A8 de esta generación, y que yo también he tenido la suerte de probar. Bueno, pues este clase S es bastante ágil tomando curvas, sobre todo en curva lenta. Bueno, os vengo comentando a lo largo de todo el vídeo que este coche lleva la suspensión neumática de serie, que es una auténtica maravilla, pero, y tenemos un pero, y es que yo no me atrevería a comprar un coche de 2005, 2006, 2007 con suspensión neumática. ¿Por qué? Porque es una suspensión que tarde o temprano falla, tarde o temprano se rompe y hay que sustituir los muelles. Por ejemplo,
en esta unidad tenemos un fallo. Aquí en el cuadro de instrumentos tenemos una avería de la propia suspensión neumática. En concreto, esta unidad tiene un fallo de la bomba de la suspensión neumática, y esto hace que tarde o temprano nos tengamos que gastar dinero en sustituirla. La bomba no es excesivamente cara si no llevamos este coche a un concesionario oficial, pero por ejemplo sustituir los 4 amortiguadores neumáticos sí que es muchísimo más costoso, como os digo, mucho más en un concesionario oficial, y yo no me atrevería a comprar un coche con estos años con suspensión neumática. El problema, pues que esta clase S lo traía de serie. Antes de hablaros del motor 320 CDI que equipa esta unidad, os tengo que decir que la insonorización de este clase S es muy buena. A pesar de que tenemos un motor diésel de 6 cilindros y que cuando estamos fuera del coche se escucha perfectamente que es un motor de 6 cilindros diésel, pero en el interior apenas percibimos el sonido del motor. Muy buena la insonorización. Bueno, en cuanto al motor, como ya habéis visto en la prueba de aceleración, es un motor que mueve con soltura al coche. Y os tengo que decir una cosa, para una berlina de lujo de representación y que normalmente evidentemente la vais a utilizar para hacer muchísimos kilómetros, qué mejor que un motor diésel. ¿Por qué? Porque este coche lo normal es que lo utilicéis para viajar mucho, para viajar de Murcia a Galicia, para viajar de Sevilla a Barcelona, para cruzaros España, y para ello un motor diésel, no solo porque es más económico, más eficiente en el consumo de combustible, sino porque también os va a durar más la autonomía de este coche, vais a tener que parar menos. Yo entiendo que lo lógico en este coche es comprar este 320 CDI y que también es mucho más barato de mantener que el V8 diésel. En cuanto a posibles averías de este motor, bueno, es típico que se le vayan los calentadores, pero esto es algo que se le van a todos los motores diésel, y por lo demás es un motor muy fiable este 320 CDI. El consumo medio, el homologado por Mercedes para este motor, es de 8,3 litros, y curiosamente esta unidad tiene un consumo medio desde que salió de fábrica de 8,3 litros, lo han clavado. Me parece un consumo muy bueno para un coche de este peso y de esta potencia. Este coche equipaba de serie una caja de cambios automática de 7 relaciones y convertidor de par, 7 G-Tronic, que llamaba Mercedes a esta caja de cambios. Bueno, es una caja de cambios que en consonancia con el coche no es una caja de cambios muy rápida, muy deportiva, sino que es una caja de cambios muy suave y que hace que el confort de marcha sea todavía más suave gracias a esta caja de cambios. Evidentemente, aunque tenemos levas detrás del volante, pulsadores en este caso, pero no tiene mucho sentido utilizarlos porque la caja de cambios no te hace mucho caso, cambia de marcha cuando ella lo cree conveniente, incluso aunque tenemos un modo manual de la conducción y en el cual podemos utilizar estos pulsadores, pero como os digo, la caja de cambios hace lo que quiere, no nos hace mucho caso, y a no ser que sea para reducir cuando estamos llegando a una curva o a una rotonda o a un semáforo, para reducir sí puede ser utilizable estos pulsadores, pero en cualquier otro caso no me parecen muy utilizables porque, como os digo, la caja de cambios hace lo que quiere y no nos hace mucho caso. Otro aspecto de este coche que me está gustando mucho, que funciona muy bien, es el Distronic Plus. Antes he estado probando el coche por autovía durante bastantes kilómetros con el control de crucero adaptativo conectado. Tenemos que conectarlo con esta palanca que tenemos detrás del volante y después tenemos aquí una pestaña con la que seleccionar la distancia que queremos que deje con el coche de delante. Bueno, pues este control de crucero adaptativo funciona mejor que muchos que he probado en la actualidad en otras marcas, y es que, por ejemplo, cuando vamos por el carril derecho y un coche nos adelanta por el carril izquierdo en autovía y se nos mete justo delante, no nos pega un frenazo muy brusco. Esto sí lo hacen otros controles de crucero adaptativo que he probado. Este es mucho más suave a la hora de frenar y también a la hora de acelerar. Es una auténtica maravilla este Distronic Plus. Y por último quería comentaros el precio del coche. Bueno, este S320 CDI cuando salió al mercado valía 76.000 euros, con opcionales era muy fácil que se fuera a 100.000 euros, y a día de hoy este coche lo puedes encontrar, este 320 CDI, en función de los kilómetros que lleve cada unidad, pero lo puedes encontrar entre 10 y 15.000 euros. Por entre 10 y 15.000 euros te llevas una berlina de representación, el mejor coche de Mercedes en cada generación. Bueno, me parece una auténtica ganga. Ahora, eso sí, tenéis que tener cuidado, como os he comentado antes, con la suspensión neumática, porque vais a tener que guardar un dinero para repararla tarde o temprano, pero por entre 10 y 15.000 euros comprar este coche me parece una auténtica maravilla.
Es cierto que las versiones V8 AMG y V12 son mucho más caras. Bueno, he visto algunos 63 AMG o 65 AMG por el entorno de los 30.000 euros, pero claro, si compráis por ejemplo el S65 AMG con un motor V12, es un coche que yo creo que tarde o temprano se va a revalorizar muchísimo, y tener dentro de 20 o 30 años un coche con un motor V12 debajo del capó, bueno, pues es una auténtica delicia y una maravilla que seguro que va a estar muy revalorizada. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. ¿Tenéis algún coche interesante y queréis que lo probemos en el canal? Os podéis poner en contacto con nosotros a través de Facebook o Instagram. Y como os digo siempre, si tenéis alguna duda a la hora de comprar este o cualquier otro coche, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estaremos encantados de responder a todas vuestras dudas. Y no os olvidéis de darle a like y a seguir el canal, para apoyarnos y que podamos seguir haciendo contenido de mejor calidad. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.